Amamos a Jesús. Amamos a las personas. Amamos adorar. Somos su iglesia. Nuestra casa, el mejor lugar de adoración. Iglesia, la puerta in-house. Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú nos dejaste tu palabra. Y tu misma palabra dice que todo en esta vida pasará menos tu palabra, Señor. Un día todo terminará, un día todo se acabará, pero tu palabra nunca dejará de ser. Tú eres la palabra, tú eres el verbo hecho carne. Y hoy te pido, Señor, que tú te reveles a nuestras mentes y corazones y que tu buen Espíritu Santo nos ilumine. Que este mensaje pueda servirnos, Señor, para tomar decisiones que tal vez van a cambiar drásticamente el rumbo de nuestras vidas. Yo te entrego este tiempo, tu iglesia, y que sea tu Espíritu Santo iluminándonos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en Juan capítulo 14, versículo 12, habla Jesús y dice: les digo la verdad, todo aquel que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Wow. No es un versículo muy predicado en este tiempo, o yo al menos no lo escucho muy seguido, pero me impresiona ver a Jesús desafiándonos y dándonos esa seguridad de que aún nosotros con su Espíritu Santo haríamos cosas más grandes de las que Él hizo en esta tierra. Tal vez ir más lejos, tal vez conquistar más alto, tal vez vivir más años, tal vez hacer más de lo que Él hizo. Bien, Thomas Anderson es su nombre común, protagonizado por Keanu Reeves. Thomas Anderson de día trabaja como un programador de computadoras para una compañía en la que se siente muy aburrido y usado. Y durante la noche trata de ganar un dinero extra como pirata informático, lo cual no resulta mucho mejor para su vida. Podría ser un hombre promedio tal vez en nuestra sociedad. Trabajo aburrido, no alcanza el dinero, comer, dormir, madrugar, ir a trabajar, de vez en cuando descansar. Un día Thomas es llevado a un punto decisivo de su vida. Lo conducen a un lugar y le explican que detrás del reino físico y visible en el que él vive, hay otro reino que él todavía no puede ver. Y ese reino que no puede ver es el que realmente dictamina lo que sucede en el reino físico que sí puede ver. ¿Quién sabe de qué le estoy hablando? Matrix. ¿Recuerdan esa película? Keanu Reeves. No sé si la vieron, los que no la han visto, véanla, porque es una película muy interesante. Thomas es el protagonista, ese es el perfil,
un hombre común y corriente, un hombre promedio, un hombre común. Tomás recibe un llamado porque en medio de su vida tan aburrida y tal vez sin propósito, él se cuestionaba y se preguntaba: tiene que haber algo más que esto, tiene que haber algo diferente. Y no se contentaba con simplemente sobrevivir, porque la vida que llevaba era eso, una vida de sobrevivencia. Y un día Tomás recibe un llamado. También le explican que en ese reino físico o material está amenazado con ser destruido por unas fuerzas de un reino invisible, a menos que alguien intervenga entrando en él. Es decir, viene alguien y le explica, le dice: mira, todo este universo físico en el que tú vives, todo esto que puedes oler, sentir, ver por la ventana, es determinado por otro que no ves. Pero es Él que determina lo que pasa en en el que tú sí puedes ver. Como un plano diferente, un plano espiritual, un plano sobrenatural. Es muy interesante. Y entonces ese reino está amenazado. Y a menos que alguien intervenga para hacer algo, va a ser destruido. Y Tomás tiene que elegir, porque no puede vivir en ambos reinos a la vez. La persona que le está explicando esto le dice: piénsalo muy bien, porque tienes que tomar una decisión. Y esa decisión es renunciar a ese reino común en el que vives, en ese reino predecible, para adoptar un reino extraordinario y poderoso. Y para eso Thomas Anderson tiene que tomar una píldora roja, que es la que lo va a transportar a ese otro reino, el que lo llevará a su nueva realidad. Y lo hace, e inmediatamente cambia su identidad. Tan pronto él entra a este nuevo reino, cambia su forma de vestir, cambia su apariencia, cambia su identidad. Tiene un nuevo nombre, tiene nueva ropa, tiene nuevos dones, tiene poderes que antes no tenía para hacer lo que nunca pudo hacer en ese reino en el que él vivía tan aburrido. Neo, su nuevo nombre, recibe todo un combo después de que se toma su píldora roja y acepta ese reto. Él entendió que alguien lo estaba comisionando para una tarea importante y especial. Entonces Neo recibe todo este combo y aparece la bella y poderosa Trinity. ¿La recuerdan? Venía dentro del combo. Una mujer hermosa, también llena de dones y de poderes, que lo estaba esperando. Y aquí viene lo más importante. Neo aquí descubre su verdadero propósito, su trascendencia, su sustancia, su razón de ser, porque logró ver lo que antes con sus ojos naturales no podía ver. Neo fue traído a este reino porque era el elegido para liberar a todos aquellos que estaban atrapados en ese funesto entorno en el que él vivía. Fue llamado para liberar. Al final, Neo derrota a los clones Smith, que eran los enemigos. Era un clon que se clonaba y clonaba y se repetía y se repetía y se repetía, aparecía en todas partes y eran millones que venían a atacarlo, y él, con esos nuevos poderes, logra destruirlos y lo hace solo. Bien, usando esta analogía con esta película de Matrix, quiero decirle hoy que así como Thomas Anderson, usted también puede cambiar su vida. Usted también tiene un propósito que debe descubrir en este plano material. Usted también tiene
una trascendencia, una sustancia, una razón de ser en este planeta, en esta tierra, en este lugar donde a Dios le plació que usted naciera. Usted no es un accidente en su vida. Usted no es una casualidad. Permítame decirle, usted tiene una batalla que ganar, un enemigo que vencer. Como decía Sarita, un gigante que derrotar y un reino para liberar. Qué interesante poder hacer esta comparación con esta película, porque se parece mucho al reino de Dios. Y usted es el elegido. Usted es el elegido, ¿para qué? Para cambiar su propio destino. Usted es el elegido para cambiar el destino de su familia. Usted es el elegido para cambiar el destino de su iglesia. Usted es el elegido para cambiar el destino de su trabajo, de su comunidad, de su país y, ¿por qué no?, del mundo. Estamos hablando del llamado. Dios primero te salva a través de Jesús, pero después te llama y te invita a que seas parte de su plan. Dios te invita a que tomes la píldora roja y entres en su reino. Romanos capítulo 14, versículo 17 dice: el reino de Dios no se trata de lo que comemos y bebemos. ¿Se dan cuenta? El reino de Dios no es lo que vivía Thomas Anderson, su trabajo, el ir, el volver, su rutina. No se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, de paz y de alegría en el Espíritu Santo. Otra versión de la Biblia dice: practicar la justicia, vivir en paz y tener el gozo del Espíritu. Ese es el reino de Dios. Eso es lo que el Señor nos ofrece. Hay un reino inmaterial que determina todo lo que sucede acá. Ese es el reino espiritual. No lo podemos ver, pero determina lo que pasa aquí. Por eso es que la oración es poderosa. Por eso es que cuando nosotros oramos, algo puede pasar, porque estamos activando ese mundo espiritual, ese mundo inmaterial, y permitiéndole a Dios que obre a través de nosotros como sus elegidos. Claro está, si aceptamos el llamado. Les repito la palabra con la que comencé, Juan capítulo 14, versículo 12. Dice Jesús: les digo la verdad, todo aquel que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Fíjese que Jesús no dijo que usted tal vez lo haría, ni siquiera dijo que podría hacerlas. Él dijo que si usted cree, las haría. Se trata de creer. La píldora roja es la puerta. Jesús es la puerta. Pero tienes que creer, porque el creer va de la mano con la fe, y sin fe no podemos entrar a ese reino. Solo necesitas creer, esa es la fe. Es asumir el riesgo, es tomar una decisión, es operar en un poder diferente a través de Cristo, a través de la oración, a través de su palabra, caminando día a día, haciendo lo mejor que puedas hacer con lo que tengas, así como Samgar. ¿Se acuerdan de Samgar? Aquel campesino que derrotó a los 600 filisteos con una aguijada para arriar bueyes, y después fue nombrado juez de Israel. Él hizo lo que mejor podía hacer con lo que tenía en sus manos. Se trata de caminar un día a la vez, aprendiendo cómo funciona ese reino, aprendiendo cómo es la manera en que Dios quiere que nosotros hagamos las cosas. Hace 8 días veíamos, ¿se acuerdan de los hijos del trueno? De Santiago y Juan. Y cómo Jesús les decía: no,
las cosas en mi reino se hacen de otra manera. No es así. Estábamos hablando de ser un siervo. Es descubrir qué es cuáles son las formas de ese reino espiritual, cuál es el poder que opera en ese reino espiritual con el que podemos afectar este reino natural. Es experimentar la gracia de Dios en nuestras vidas. Déjame decirte, si hoy estás aquí sentado es por la gracia de Dios. Es pura gracia. Si yo estoy aquí predicándote esta palabra, es pura gracia de Dios. Es favor de Dios. Si hoy hay alimento en tu casa, si hoy hay mercado en tu nevera, si hoy tienes salud, se llama la gracia de Dios. Si tenemos este lugar para reunirnos, se llama la gracia de Dios. Si podemos adorar libremente, es la gracia de Dios. Hay países, hay lugares donde no se puede hacer, donde por abrir una Biblia los pastores son ejecutados. Y los cristianos tienen que reunirse en secreto porque si no los matan. Jesús explicó el reino del cielo con muchas parábolas. Y una de ellas es la parábola de la gran fiesta. Se la voy a resumir. Está en Mateo capítulo 22, del versículo 1 al 14. Le invito a que la lea en su devocional esta semana, la estudie y si quiere vuelva a escuchar este mensaje y estudie esta porción de la Biblia porque sé y estoy seguro que Dios le va a hablar. La parábola de la gran fiesta que contó Jesús es la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Y oh sorpresa, los invitados no quisieron ir al banquete. El rey entonces envió a sus sirvientes a llamarlos porque estaba todo listo. Entonces los sirvientes fueron y le dijeron a la gente: vengan, ¿qué pasa? ¿Por qué no han llegado? Si la comida está servida, si el rey mandó matar los mejores toros que tenía, su mejor comida está servida en la mesa y ustedes no van. ¿Y saben qué hicieron estas personas? No les hicieron caso y les dijeron: no, qué pena, es que estamos muy ocupados, es que voy de afán porque me están esperando, es que tengo que ir a mi empresa porque hay algo muy importante que hacer, no, es que tengo que ir a hacer otra vuelta. Y otros se enojaron y los golpearon y llegaron a matar a algunos de los sirvientes del rey. Entonces cuando el rey se enteró, se enojó y les destruyó la ciudad, quemándola, porque el rey dijo: no son dignos de tener el honor de venir a mi fiesta. Lo que dijo el rey es: si fueron capaces de dejarme con el banquete servido, no son dignos de honra, y se los voy a hacer saber. Entonces el rey dio la orden de llevar al banquete a todo aquel que vieran por la calle, y así lo hicieron sus sirvientes. Se fueron por la calle invitando a todo el mundo. El rey les dijo: vayan y traigan a todos los que se encuentren por ahí. Y llegaron buenos y malos. Al que iban encontrando por la calle, lo iban llevando para el banquete. Entonces el rey los recibió y vio a uno que no iba vestido apropiadamente. Ahí le acabo de resumir 11 versículos. Ahora voy a leer Mateo 22, capítulo 12. Creo que está aquí. Amigo, le preguntó el rey a ese hombre: ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey le dijo a sus asistentes: átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. En el reino de Dios, así como en Matrix, muchos son llamados, pero pocos los elegidos. Si se dan cuenta, Neo solamente era uno.
un elegido. Así funciona el reino de Dios. Muchos son los llamados al banquete, pero pocos los que pueden finalmente entrar y sentarse a comer en la mesa del rey. Y aquí viene mi primer punto. Entrar en el reino de Dios es una elección. Usted puede pensar, es que en la película sí eligieron a Neo, pero yo como no soy Neo, yo soy Andrés, un hombre común. Efesios dice que somos o que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Todos tenemos un llamado sin excepción, pero es de libre elección tomarte la píldora roja y entrar al reino. Todos ustedes tienen el mismo llamado. La diferencia es que ustedes deben elegir. Si se toman la píldora azul y se quedan viviendo como están en esta normalidad, o se toman la píldora roja y se atreven a entrar al reino de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 4, dice lo siguiente: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. Póngale mucho cuidado a esta palabra. Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Iglesia, hoy estamos terminando una serie que se llama Iglesia Inteligente, Iglesia Disruptiva. Si ustedes se dan cuenta, esta palabra dice que Dios desbordó su bondad y su gracia sobre sus hijos con toda sabiduría y entendimiento. Inteligencia. Dios es inteligente y Dios nos llamó a que fuéramos inteligentes para vivir en este reino. ¿Quieres ser inteligente? Tienes que caminar con el Espíritu Santo. ¿Quieres ser inteligente? Tienes que conocer esta palabra. Porque esta palabra es la que determina ese reino. Esa palabra es poderosa, viva y eficaz. Dios nos amó. Si se dan cuenta, Dios pensó en familia. Somos su familia. Somos familia de Dios. Y a Él le dio gran complacencia pensar en ti y pensar en mí. Todo es por gracia. La gracia es el favor de Dios inmerecido. No puedes hacer nada para ganarla. Nada, por eso se llama gracia. Por eso lo único que puedes hacer es tomarte la píldora roja y recibir esa gracia. Si me permiten, con todo respeto, la analogía, la píldora roja es Jesucristo. Es aceptar a Jesús en tu vida. Y entonces, en ese momento, dice la palabra que el Espíritu Santo de Dios se aviva en ti y puedes entrar a ese reino espiritual. Déjame contarte, cuando yo recibí, le entregué mi vida a Cristo y Él fue revelado a mi corazón, vino una convicción muy profunda en todo mi ser de que yo había entrado a ese reino. Y lo puedo definir como una experiencia con el Espíritu Santo. Eso es lo que pasa cuando tú cruzas al otro lado. Y yo decía, wow, hasta las montañas las veo diferentes, hasta la gente la veo diferente, hasta los colores los veo diferentes, veo como más nítido. Ahora veo cosas que antes no veía en las personas.
Aún Dios me permitió ver demonios, seguramente para hacerme entender cómo opera ese mundo espiritual. No es que esté viendo demonios todo el tiempo ni todo el día. No se preocupe, no le estoy viendo los suyos. Con los míos tengo, no es cierto. Mi segundo punto es, iglesia, tenemos que despertar. No se me duerman, veo a muchos aquí cabeceando ahí, no se me duerman. Vea, les voy a dar un tip, traigan su agenda y tomen apuntes. Ay, pastor, pero es usted tan anticuado. No, es cerebral. Si tú escribes con tu puño y letra, vas a retener el 70% de la información. Si te quedas solo escuchándome, apenas el 5%. Aspiro que al menos estudien la palabra en esta semana para que el C5 se vuelva a 20 o alguna cosa así. Pero es importante tomar apuntes. Los animo a que traigan su agenda y tomen apuntes de la prédica. Eso hace que el cerebro genere conexiones y no te coja el sueño. Iglesia, tenemos que despertar. Oscuridad es lo que estamos viviendo en este tiempo. Se están perdiendo los puntos de referencia en la iglesia al punto de negar a Jesús. Ayer hablé con una amiga mía que es tremenda mujer, impresionante, inteligente, estudiosa de la palabra, fiel, y me contaba y me decía, mira, me invitaron a un grupo X de ex cristianos que ahora están negando a Jesús y lo están cambiando por la Torá. Cuidado con eso, iglesia. Estamos perdiendo los puntos de referencia, y sin puntos de referencia somos como un barco a la deriva, como un barco navegando en la oscuridad, sin faros, sin instrumentos que nos guíen. Cuidado. Hay mucho engaño hoy en día, hay confusión, aún en medio de las iglesias hay mucho error. No podemos estar creyendo todo lo que escuchamos. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos aprender la palabra, leer la palabra, hablar entre hermanos, decir, mira, no entiendo esto, ¿tú qué entiendes? Explícame, no sé, oremos, busquemos al pastor, no, tampoco sabe, busquemos no sé. Pero no nos quedemos con dudas, porque en esta era de las redes sociales todo el tiempo estamos escuchando información y no todo lo que escuchamos es correcto. Se está levantando una ola de errores que a veces más bien parecen como horrores. Puede ser que te suenen muy bien al oído, pero al final lo que producen es desviación y división. En las iglesias hay personas que están causando división en la iglesia, simplemente por querer, no sé, cuestionar tal vez, etcétera, no sé, pero no están siendo cuidadosos. Hay engaño. El Señor advirtió sobre eso que iba a pasar. En Mateo 24:24 Jesús dijo, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Iglesia, tenemos que caminar con mucho cuidado. Jesús nos advirtió, va a venir engaño sobre la iglesia, van a venir falsos profetas, van a venir falsos mesías. Hemos visto muchos que dicen, no, yo soy la reencarnación de Jesucristo. Mi pregunta es, ¿y usted qué va a hacer con esa información? Si no conoce la palabra de verdad, si no ha entrado en el reino, si no se ha tomado la píldora roja, va a ser engañado. Cuidado. Tenemos que despertar, iglesia, a ese mundo espiritual. No podemos continuar viviendo en este mundo que conocemos, en este plano, como hipnotizados, como Thomas Anderson,
Comemos, nos bañamos, dormimos, trabajamos, nos levantamos, venimos a la iglesia, nos levantamos de vez en cuando a una oración, vamos, volvemos, venimos, nos levantamos, comemos. Esa no es la vida. Esa no es la vida que Jesús tiene para nosotros. Necesitamos entrar en el reino de Dios y es una decisión. Cuando Dios dice, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos, es porque muy pocos aceptan realmente vivir en ese reino. Y es el único reino que puede salvarte y puede salvarme. Ese es el evangelio, esa es nuestra razón de ser, esa es nuestra predicación. La salvación, Jesucristo. Esa es nuestra predicación, el evangelio. Hay esperanza, sí, hay esperanza. No sé cuál sea tu necesidad. Tal vez hay alguien enfermo aquí hoy, no sé. Si no le da pena, levante la mano el que esté enfermo. Ok. Jairito y Olga, les voy a pedir el favor ahora que estemos, al final cuando estemos en adoración, que ustedes se acerquen a ellos y oren por ellos y los unjan. Vamos a aprender a vivir en el poder del reino de Dios. La palabra dice que cuando alguien en la iglesia esté enfermo, hay que llamar a los ancianos y ellos se ungirán las manos y las impondrán sobre los enfermos. Y si el enfermo cree, seguramente sanará. ¿Por qué? Porque haremos cosas aún mayores de las que hizo Jesucristo en su nombre. ¿Por qué? Porque sabemos en qué reino estamos y con cuál poder es que nos movemos. Hay poder en la iglesia de Cristo, pero en la iglesia que está despierta y que no se deja engañar. Despertar, iglesia, es tener conciencia de que en el mundo estamos, pero no le pertenecemos. Eso fue lo que le pasó a Neo. Cuando él cambia, se da cuenta del mundo en el que vivía antes y sigue operando en ese mundo, pero él dice, no, yo ya soy diferente, yo ya no le pertenezco al mundo. Eso es lo que dice el Señor de nosotros, que en el mundo estamos, sí, pero no le pertenecemos. El mundo en el que vivimos no es determinante en nuestra esencia. Estamos aquí de paso. Todo pasará. Es como vivir en Matrix, pero despiertos. Eso fue lo que le pasó a Neo. Él despertó y vio ese mundo que antes no veía. Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando entramos en el reino de Dios. Hay un despertar espiritual. Algo que sucedió en la pandemia. Bienvenidos, sigan. Perdonen la pausa. Tenemos visita. Familia, amigos. Ellos son unos amigos que nos visitan de Bogotá. Bienvenidos, bienvenidos a esta familia. Siéntense, siéntense. Sigan. Yo no sé si ustedes se acuerdan de mi amigo el triatlonista, el que casi se gana el triatlón de Guatapé hace un tiempo, es él. Allá están, ahora al final le piden un autógrafo. Y que los invite a Guatapé un día de estos a almorzar. Bienvenidos, sigan. Algo que sucedió en la pandemia, iglesia, fue que sufrimos un despertar. Fuimos sacudidos. Pero el despertar fue solamente para algunos, porque hay otros que continúan viviendo como hipnotizados y los podemos ver. O sea, en la pandemia todos, ay, wow, no, Señor, nos vamos a morir, se va a acabar el mundo. Y hubo un remesón y entonces dijimos, abracémonos a la fe. Ahora sí, no, oremos, tenemos que orar. No podemos salir. No, estamos con COVID, no, nos vamos a morir. Un despertar. Pero para muchos ese despertar no duró mucho.
ahora viven otra vez hipnotizados, como si nada hubiera pasado. Nos quitamos los tapabocas y entonces ya podemos volver a salir y retomamos nuestra vida como antes. Pero lo mismo pasó con la vida espiritual. Se nos olvidó. Y solo algunos pocos logramos entender que tenemos que estar despiertos. Creo que Dios zarandeó a la humanidad. Y creo que Dios viene diciendo, el banquete está listo, pero muchos no quieren entrar. Ese es el problema. Están tan hipnotizados y tan distraídos con todo lo que hacen en el mundo que están dormidos, y una iglesia dormida se desvía y no se da cuenta. En la película Matrix, Sión representa la Nueva Jerusalén. Y esa Nueva Jerusalén es donde sus habitantes están despiertos y son libres. Ese reino que Dios nos ofrece es de libertad. Porque todo lo que vemos aquí pasará, pero su palabra y su reino no pasarán. Mi tercer punto es: conviértete en el elegido. Sé tú el invitado escogido. Neo se convierte en el elegido al decidir y al elegir ser guiado por el Espíritu y no por el ego, que es nuestro gran enemigo. Ese ego que lo hacía vivir hipnotizado. Déjenme decirles a todos, iglesia, si nosotros no aceptamos, no elegimos tomar la píldora roja, vamos a vivir en oscuridad, nos vamos a perder. Muchos hoy siguen viviendo en este plano, en este mundo, a oscuras, espiritualmente hablando. No sé cuánto tiempo quede, y no se trata de sembrar terror, de que el mundo se va a acabar y el Señor va a venir mañana. Yo no sé cuándo va a venir Él. Lo que yo sí sé es que muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Pocos son los que toman la decisión de entrar en ese reino. Pocos son los que entran a disfrutar de ese banquete que está servido. ¡Qué desperdicio! Así como en la parábola del banquete del rey, qué desperdicio. ¿Se imagina usted dejar la mesa y el banquete servido? Y quiero entrar a concluir para que oremos. La píldora roja es Jesús, y en Jesús somos liberados. En Jesús tenemos libertad, y nuestros enemigos, los clones Smith de la película, saben que ahora tenemos conciencia y que nuestro poder opera de forma diferente. ¿Quiénes son los clones Smith aquí para nosotros? Los demonios. Esos son los clones. Porque tenemos un enemigo que vino para robar, para matar y para destruir. Y nos persigue, y a veces lo logra. Tenemos un enemigo que vino para robar tu vida, para robar tus bendiciones, para matar tus sueños, para dañar tu vida, para enfermarte, para dañar tu hogar, para tenerte tan distraído en un mundo, comiendo, durmiendo, trabajando, pensando que estás haciendo algo, y lo que estás haciendo es viviendo hipnotizado y no te das cuenta. Vino para robar, matar y destruir el propósito que Dios tiene contigo. No lo puedes perder, pero solamente tú puedes elegir. Yo no puedo elegir por ti. Nadie puede elegir por ti. Es una decisión personal. Es una decisión demasiado trascendental.
Morfeo en la película es más o menos la analogía del Espíritu Santo. Y Morfeo es el que le dice a Neo si toma la píldora azul y seguir dormido, o tomar la píldora roja y despertar. Tenemos el poder de elegir, de decidir. Hoy yo te digo, elige por la voz del Espíritu. No podemos vivir en este mundo, en el propósito de Dios y en el plan de Dios, si no estamos escuchando la voz de su Espíritu Santo. Si no nos sentamos con Él todos los días a buscarlo en intimidad. No podemos dejar pasar más esta decisión. No podemos decirle a los sirvientes del rey como yo, que salían a buscarlos, a los invitados, a decirles: vengan, ¿por qué no quieren entrar? No sean tan maleducados, no dejen al rey con lo mejor de su banquete servido. Porque si tú no entras, entonces va a entrar otro, y eres tú el que te lo vas a perder. Déjame decirte, el tiempo es aquí y es ahora. Tal vez ya tomaste la píldora roja, tal vez ya tomaste la decisión de seguir a Cristo, tal vez un día tuviste ya revelación de ese mundo espiritual, de ese reino espiritual, pero tal vez se te olvidó, tal vez lo dejaste por allá atrás y de vez en cuando te acuerdas. Pues quiero invitarte a que hoy, en este momento, vuelvas a entrar. Otra vez viene el sirviente del rey y te dice: entra, porque todavía hay tiempo. Necesitamos despertar, iglesia. Estos tiempos que estamos viviendo son de oscuridad espiritual, y solamente la luz nuestra para seguir caminando y no perdernos y no desviarnos es a través de Jesús. No es una religión, no es portarme bien, es trascender, es encontrar tu verdadero propósito, es encontrar tu verdadera razón de ser en esta vida. No desperdicies tu vida, arriésgate. Tal vez hoy quieras renovar esa invitación. Tal vez hoy quieras decir: ok, Señor, yo lo dejé pasar una vez y dos y tres, pero esta vez no lo voy a dejar pasar. Esta vez yo voy a aceptar tu invitación. Yo quiero entrar en ese reino, yo quiero vivir en tu poder. Hace unos minutos le pedí a las personas que si alguien estaba enfermo levantara la mano. No sé si los que llegaron, alguien está enfermo, y si no tiene problema, levante la mano para que los ancianos ahorita se acerquen y oren por ustedes mientras adoramos. Yo le voy a pedir que le crea al Señor. Yo le voy a pedir que descanse en su bondad. Hace un momento cantábamos: lo harás otra vez. Yo he podido ver milagro tras milagro. Aquí hemos visto milagro tras milagro para los que se han atrevido a creer. Yo miro las caras de muchos acá y son milagros vivos aquí hoy. No deberían estar acá, pero han experimentado el poder de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que tú encuentres tu propósito y tu razón de ser. Y Jesús dijo que Él había llevado toda enfermedad
en su cuerpo, que su cuerpo había sido molido. Y sobre él llevó todo pecado, toda enfermedad y toda cautividad, para que nosotros pudiéramos ser libres. Un día vamos a dejar de vivir en este plano, en esta tierra. ¿Y a dónde nos vamos a ir? Al cielo. Amén. Me encanta esa seguridad. Sí, esa es la promesa. Todos pasaremos. Todos nos tenemos que ir, unos primero que otros. Vamos en fila, pero lo importante es que sepamos a dónde vamos. Y mientras estemos acá, podamos ser trascendentales, podamos ser influyentes, podamos dejar en la vida de otros lo que realmente tiene valor. Se llama Jesucristo. Y yo te voy a invitar a que te pongas de pie, a que cierres tus ojos, a que te tomes estos minutos, cierres tus ojos y simplemente tal vez te concentres en la música, tal vez no sé qué tipo de oración vas a hacer, pero Jesús lo único que quiere es que tú le hables. Esta iglesia se llama La Puerta porque Jesús dijo: yo soy la puerta, y todo aquel que pase a través de mí encontrará la salvación y verdes pastos para descansar. Jesús también le dijo a su iglesia, Él dejó estas palabras registradas: yo estoy aquí y toco a la puerta, y el que me abre, yo entraré y cenaré con él, y estaré con él y él conmigo, como amigos. No puedes encontrar una mejor compañía que la de Jesús. Yo le voy a guiar en una oración. Si usted quiere, hágala o haga su propia oración. Pero Señor, hoy nosotros entendemos que tú has hecho un llamado, Señor, que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Que tú no quieres que nadie se pierda, Señor, sino que todos procedan en arrepentimiento y te acepten, que recibamos tu gracia, Señor, porque es gracia. No podemos hacer nada para ganarnos tu amor, Señor, simplemente decirte: aquí estamos. Y yo hoy te digo: Señor, aquí estoy, soy tan débil que te necesito, Señor. Tal vez has puesto tu seguridad en lo que tienes, pero ¿qué pasaría si mañana no lo tuvieras? Coloca tu seguridad en el que no defrauda. Coloca tu seguridad en el que no miente. Coloca tu seguridad en el que te ama verdaderamente, porque fue capaz de dar su vida por ti. Esa es nuestra fe, Señor. Y hoy, en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, creemos que por tu sangre, Señor, somos limpios y libres de todo pecado. Que tú haces las cosas nuevas, Señor. Que tú traes nuevas vestiduras para tus hijos. Límpianos, Señor. Revélanos tu reino. Muéstranos, Señor, lo que no podemos ver. Hoy, en el nombre de Jesús, entendemos que no existe un poder más grande que el poder de tu amor, Señor. Y yo te pido que creas por la fe que Dios obrará un milagro en tu vida. Él lo puede hacer si está en su voluntad. Él hoy podrá iniciar algo nuevo contigo. Y si una vez lo hizo, pues Él lo volverá a hacer, porque esa es su misericordia. Señor, y mientras tu iglesia te alaba, mientras tu iglesia te adora, yo te pido, Señor, que tú obres milagros. Necesitamos movernos en el poder de tu nombre. Necesitamos ser una iglesia avivada, Señor. Aviva el fuego de nuestro espíritu. Que podamos dejar un legado, Señor, el día que nos vayamos. En ti confiaré, tu promesa
Mi confianza está puesta en ti, Señor. Confiado andaré. Yo hoy te recibo Tus manos como Señor y Salvador de mi vida, Jesús, de mi familia. en ti confiaré. Yo puedo caminar confiado porque sé que tú me amas, Señor. Tú eres fiel. Confiado andaré. Iglesia, la puerta